Hola, bienvenidos a Saberes Alternos. En este primer video vamos a hablar de los 7 principios herméticos del Kybalión, un libro que resume la sabiduría del antiguo Egipto y Grecia, atribuida al mítico Hermes Trismegisto. Estos principios son las leyes universales que rigen la realidad y que podemos aplicar a nuestra vida para comprenderla mejor y transformarla positivamente. Vamos a ver cada uno de ellos con ejemplos y consejos prácticos. El primer principio es el de mentalismo. Este principio dice que el todo es mente, el universo es mental. Esto significa que todo lo que existe proviene de una mente suprema, infinita y creadora, que llamamos el todo. Nada hay fuera del todo, y nosotros somos parte de él. Por lo tanto, nuestra mente también tiene poder creativo, y podemos influir en la realidad con nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones. Un ejemplo de este principio es la ley de la atracción, que afirma que atraemos lo que pensamos y sentimos. Un consejo práctico para aplicar este principio es cuidar nuestra mente, alimentándola con pensamientos positivos, inspiradores y constructivos, y evitando los negativos, limitantes y destructivos. El segundo principio es el de correspondencia. Este principio dice que, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esto significa que hay una correspondencia entre los distintos planos de la realidad, el físico, el mental y el espiritual. Lo que ocurre en uno de ellos se refleja en los otros, y viceversa. También hay una correspondencia entre nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior, lo que somos y sentimos por dentro se manifiesta en lo que vivimos y atraemos por fuera. Un ejemplo de este principio es el efecto espejo, que afirma que las personas y situaciones que nos rodean son un reflejo de nosotros mismos. Un consejo práctico para aplicar este principio es observar nuestra realidad con atención y preguntarnos qué nos está mostrando sobre nosotros mismos y qué podemos aprender y mejorar. El tercer principio es el de vibración. Este principio dice que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esto significa que todo lo que existe está en constante movimiento y cambio, y que cada cosa tiene una frecuencia vibratoria que determina su naturaleza y su estado. Cuanto más alta es la vibración, más sutil, pura y elevada es la energía. Cuanto más baja es la vibración, más densa, impura y degradada es la energía. Un ejemplo de este principio es el efecto resonancia, que afirma que las vibraciones se atraen y se repelen entre sí, según su afinidad o disonancia. Un consejo práctico para aplicar este principio es elevar nuestra vibración, armonizando nuestro cuerpo, mente y espíritu, y buscando lo que nos hace sentir bien, felices y plenos. El cuarto principio es el de polaridad. Este principio dice que todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Esto significa que todo lo que existe tiene dos aspectos opuestos y complementarios, que forman parte de un mismo continuo, y que pueden variar en intensidad y manifestación. Un ejemplo de este principio es el yin y el yang, que representan la dualidad de la realidad, y que se equilibran y se transforman mutuamente. Un consejo práctico para aplicar este principio es buscar el equilibrio, evitando los extremos, y aceptando la diversidad, integrando los opuestos. El quinto principio es el de ritmo. Este principio dice que todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. Esto significa que todo lo que existe está sometido a un movimiento cíclico y alternante, que genera cambios y fluctuaciones en la realidad. Nada es permanente, todo es temporal. Un ejemplo de este principio es el ciclo de las estaciones, que muestra cómo la naturaleza cambia y se renueva constantemente. Un consejo práctico para aplicar este principio es fluir con el ritmo, adaptándonos a los cambios y aprovechando las oportunidades, sin apegarnos a nada. El sexto principio es el de causa y efecto. Este principio dice que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley, la suerte o azar no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida, hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley.
Esto significa que todo lo que existe está regido por una ley de orden y justicia, que establece una relación de correspondencia entre las causas y los efectos. Nada ocurre por casualidad, todo tiene una razón de ser. Un ejemplo de este principio es el karma, que afirma que toda acción tiene una reacción, y que cosechamos lo que sembramos. Un consejo práctico para aplicar este principio es ser conscientes de nuestras causas, asumiendo nuestra responsabilidad y aceptando nuestros efectos, aprendiendo de nuestras experiencias. El séptimo y último principio es el de género. Este principio dice que la generación se manifiesta en todos los planos, todo tiene su principio masculino y femenino, activo y pasivo. Los dos géneros existen por doquier. En el plano físico es la sexualidad y de la unión de las dos polaridades surge la creación, la generación. Pero en el núcleo mismo de lo que llamamos materia, se manifiesta este principio en forma de atracción y repulsión de partículas subatómicas, creando el universo material que conocemos. Esto significa que todo lo que existe tiene dos principios complementarios, que representan la fuerza y la forma, la acción y la receptividad, la voluntad y el amor. Un ejemplo de este principio es el Tao, que simboliza la armonía entre el principio masculino y el principio femenino. Un consejo práctico para aplicar el séptimo principio de género es practicar la meditación, que nos ayuda a equilibrar nuestra mente y nuestro corazón, y a conectar con nuestra esencia divina, que trasciende la dualidad de género. La meditación nos permite acceder a un estado de conciencia superior, donde podemos experimentar la unidad con el todo. Estos son los 7 principios herméticos del Kybalión, que nos revelan la verdad oculta de la realidad y nos enseñan a vivir en armonía con ella. Espero que este video te haya sido útil e interesante y que te animes a leer el libro completo para profundizar más en esta sabiduría ancestral. Si te ha gustado, dale like, comparte y suscríbete al canal para más contenido de este tipo. Gracias por tu atención y hasta la próxima.